Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 18 de Mateo. Capítulo 18 de Mateo, vamos a leer los versículos 16 al 20, que ya todos conocemos bastante bien, ¿verdad? Mateo 28, 16 al 20, vamos a leerlo juntos. Son 5 versículos apenas, 5 versículos. Vamos a leer los 5 versículos juntos. Dice así la palabra del Señor, si ya lo tenéis. Mateo 28, del 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hoy, como decía el responsable de la alabanza, hoy es un día muy importante, quizás sea de los días más importantes del año, aunque no se celebra tanto ni de la misma manera que, por ejemplo, celebramos la Navidad, ¿verdad? La Navidad la celebramos mucho, aparentemente mucho más contentos, quizás mucho más felices, ¿no? Son fechas quizás más alegres, aparentemente. Incluso esta vez así que incluso nos hacemos regalos los unos a los otros, ¿verdad? En las familias llega Navidad y nos hacemos regalos. La Pascua debería de ser mucho más feliz, debería de ser mucho más importante, inclusive. Y aunque no haya regalo, pero si alguien quiere hacerme algún regalo, yo estoy dispuesto a recibirlo, pero es mucho más importante que la Navidad, en ese sentido, ¿verdad? Por cuanto estamos hoy celebrando algo tan importante como la resurrección de Jesucristo, que es el pilar fundamental de nuestra fe. ¿Amén? Pablo así dijo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿verdad? Pero hoy estamos celebrando la Pascua, hoy estamos celebrando la resurrección, hoy estamos celebrando que Cristo vive, que Cristo reina. Sin embargo, muchas personas, muchos creyentes siguen confesando, pero tengo tantos problemas. Hay todavía a pesar de que celebramos la resurrección y la Pascua, no tengo respuestas a mi oración, inclusive. Vienen diciendo, si esto es así, ¿cómo tiene la Pascua nada que ver conmigo? ¿Cómo me afecta la Pascua a mi vida si yo sigo teniendo todos estos problemas? Es como si no tiene nada que ver. Quizás por eso muchas veces la Pascua no se celebra o no le damos la relevancia que probablemente debiéramos de darle. Quizás y probablemente porque todavía estamos peleando con problemas, todavía quizás estamos peleando también con nuestras faltas de respuestas a nuestras oraciones, y quizás por eso aparentemente no tiene nada que ver que Jesucristo, o que celebremos que Jesucristo ha resucitado. Pero la Biblia nos dice cosas muy importantes que tenemos que recordar y que tenemos que tener presentes en el día de hoy. La Biblia nos dice que el sufrimiento de la humanidad es incesante, que el sufrimiento del ser humano está ahí perenne, constante y continuo. Pero no solamente nos dice eso, sino que también nos da la razón de por qué eso es así. Las mayores dificultades siguen viniendo al hombre hoy en día, al igual que hace 2000 años, siguen viniendo. Y los problemas siguen viniendo sobre la faz de la tierra, y sigue habiendo guerras y dificultades. Y vemos que en nuestro contexto hay tantas personas que afrontan problemas espirituales que no saben cómo resolverlos, que no saben cómo hacerlo. Y tanto es así que cuando en estos días de Semana Santa, sobre todo en España, vemos la televisión, enchufamos los canales de televisión que habitualmente hay programas de diversión, etc. Ahora estamos viendo cómo salen las procesiones, ¿verdad? Veíamos cómo en algunos sitios, como en Valladolid, que ha llovido y han tenido que suspender algunos pasos. La gente lloraba, ¿verdad? Y mira, nos quedábamos
Mi esposo y yo, que somos no muy buenos, tenemos una naturaleza no muy buena, nos reíamos un poco como diciendo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer, no? Así con una sonrisa como diciendo, bien. Pero veíamos cómo el sufrimiento de la gente está ahí y quiere solventar su problema espiritual a través de cargar con un peso inconmensurable, unas figuras que pesaban en algunos casos, hablaban de no sé cuántas toneladas pesaban algunas figuras y no sé cuántas personas tenían que cargarlo con un esfuerzo terrible, queriendo probablemente con toda sinceridad, queriendo resolver ese problema espiritual que tienen, ese problema que puede llevar incluso a un problema mental, por cuanto querer solucionar un problema como el que tienen, cargando una imagen, cargando unas figuras, por muy bonitas que sean, por muy ornamentadas con piedras preciosas, oro, plata, con todas esas cosas valiosas, no deja de ser algo hecho por manos de hombres que no tienen valor ninguno. Pero la gente no es consciente de esto. Las personas lo hacen con sinceridad, creyendo de verdad. Y se vestían y se visten con imágenes, o se visten con ropas extrañas, tapadas las caras, con... Yo no he entendido muy bien nunca esa historia, pero tapada que a veces da miedo, ¿verdad? Da miedo. Los niños miraban así con recelo y asustados, ¿no? Algunos de ellos. No entienden cuál es el problema espiritual. Y a pesar de todo el sufrimiento, sin embargo, Dios prometió una cosa. Aún a pesar de toda esta idolatría que el mundo tiene y que hoy se disfraza de religiosidad, pero no deja de ser la misma idolatría que hace 100, 200, 500, 1000 años, 3000 años, la misma idolatría, sacando imágenes de dioses para tratar de calmar el problema espiritual que cada persona tiene. Pero Dios dio una promesa, prometió que enviaría a Cristo para erradicar todo el sufrimiento del ser humano, y Dios nos ha dado esta promesa. La Biblia nos habla y nos dice claramente que en Génesis 3 comenzó todos los problemas. Todo el problema nace en Génesis 3. La Biblia también registra que Satanás estaba escondido detrás de este acontecimiento, disfrazado como una serpiente. Pero no es el problema la serpiente, el problema sigue siendo Satanás escondido engañando al hombre. Da igual cómo se esconda, da igual la imagen, la figura, el disfraz que utilice. Nos dice la palabra que incluso se disfraza como un ángel de luz, ¿verdad? Ahí está detrás, ese acontecimiento, está Satanás. Y la Biblia nos dice que como estamos bajo la mano de Satanás y como estamos bajo el engaño del diablo, nos dice que no podemos ser felices. Que el hombre no puede ser feliz en esta condición. Que el hombre, por mucho que quiera cargar con imágenes y quiera cargar con figuras, el hombre no puede ser feliz nunca. Aunque en esos momentos quizás de euforia, el sentimentalismo, la emocionalidad, la religiosidad pueda calmar un momento. Y la gente lloraba con ese fervor. Y la gente se sentía... algunos decían que sentían una alegría inmensa. Y muchas veces es verdad y es cierto que puede tener esa alegría, pero la pregunta es cuánto te va a durar. La Semana Santa hoy es Pascua, termina. Mañana es lunes. Hay que afrontar el problema espiritual. Ya no vas a sacar una imagen. ¿Dónde está tu confianza, pues? El problema sigue estando ahí. Por eso es que en Génesis 3:15 Dios prometió que el descendiente de la mujer vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. Nos da esta promesa enorme. Primera de Juan 3:8 nos dice que la razón por la cual el Hijo de Dios vino fue para destruir precisamente toda esa obra de Satanás. Para destruir precisamente toda esa obra de oscuridad. Dicho de otra manera, Jesús vino a resolver el problema de Génesis 3. ¿Para qué? Precisamente para que no tengamos que hacer esos sacrificios, llevar esas cargas, no tener que ir detrás de ninguna imagen ni cargar imágenes, sino que Cristo nos ha dado la respuesta y la solución. Por eso hoy, en el día de hoy, la Biblia nos da una palabra y una promesa importante. Que el Salvador moriría en una cruz. Que ese Cristo tenía que morir en una cruz. Pero también nos dice que también tendría que resucitar de esa cruz. Que tendría que resucitar de esa muerte.
Por eso es tan importante, ¿qué es la resurrección de Cristo? ¿Es suficiente llevar una imagen del Cristo resucitado? ¿Llevarla de una iglesia a otra o sacarla y pasearla por la ciudad? ¿Terminar volviéndola a meter en la iglesia y cerrar con llave para el año que viene? ¿Qué significa la resurrección de Cristo? Por eso antes, en el día de hoy, antes de que recibas sanidad, debemos de comprender cuál es el contenido de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo fue profetizada en la Biblia mucho antes de que aconteciera, independientemente de si lo encuentras creíble o la gente lo puede encontrar no creíble. La realidad es que la resurrección de Cristo fue profetizada en la Biblia durante muchos años y siglos anteriores. Y aquellos que profetizaron que Jesús moriría y que Jesús resucitaría no son los mismos que luego escribieron y registraron la resurrección de Jesucristo. Entre un acontecimiento y en otro pasaron alrededor de unos 700 años, unos 7 siglos de historia. 700 años entre un elemento y otro, entre que Isaías profetizó esa muerte y resurrección, hasta que ocurrió en el hecho histórico. Son 700 años, personajes totalmente diferentes, en culturas diferentes, en un tiempo muy diferente. 700 años son muchos años de diferencia. Pero escribieron y relataron los mismos acontecimientos que tenían que pasar. Mateo 13:35 dice que Jesús habló en parábolas, de manera de que no pudieran entender. La cuestión era por qué tenían que entender. Imagínate si los políticos, los religiosos entendieran ese mensaje. Si estos hombres y mujeres pudieran entender el mensaje y esconderlo, como están escondiendo el Evangelio, y a cambio del Evangelio, ¿qué nos dan? Nos dan imágenes, cargar imágenes, esforzaros, ir detrás, disfrazaros, ponernos esos trajes tan extraños. Nos han arrebatado el Evangelio y a cambio nos dan esas imágenes. Esforzaros en llevarlas. Y la gente ferviente lo hace. Por eso Jesús habló en parábola, para que estas personas no pudieran arrebatarnos el Evangelio y pudiéramos hoy entender este mensaje de Cristo. También la traición de Judas Iscariote también estaba profetizada en las Escrituras. También tenía que acontecer este hecho importante de que uno de los discípulos tenía que entregar a Jesús. Y Judas llegó al momento de decir: este Jesús no va a hacer la revolución que nosotros queremos. Este Jesús no va a poder contra el Imperio Romano. Este Jesús nos está hablando de un reino diferente. Nos está hablando de cosas espirituales, pero seguimos estando bajo el yugo de Roma, ¿no? Hay algo que no está cuadrando. Y tiene que levantarse y entregar a Jesús. La persecución del pueblo judío, su demanda de muerte de Jesús también estaba profetizada. ¿Y cómo se levantó el pueblo? Gritando: crucifícale, ante Poncio Pilato, hasta el punto de que ya no me queda más remedio a este hombre, a este procónsul, de decir, pues tomarlo. Incluso ofrece a un asesino, Barrabás, pensando: vale, ahora escogerán a Jesús porque este es un delincuente, es un criminal, es un malhechor. ¿Cómo van a pedir que soltemos a Barrabás? En cambio la gente proclamó: soltar a Barrabás, suéltalo. La sangre de un inocente. Dijo Poncio Pilato: ¿cómo vamos a derramar la sangre de un inocente? Jesús es inocente. Y el pueblo gritó: que caiga su sangre sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Es la maldición que también estaba profetizada en las Escrituras, y estaba profetizada que la burla de los soldados, y estaba profetizada esa crucifixión. Y Jesús estaba siendo crucificado y le clavaron delante o en medio de esclavos, de asesinos y de criminales. Y estando crucificado, se burlaban de él. No decía que es el Hijo de Dios. Pues baja de la cruz. Se burlaban de él. Se reían de él. Le ridiculizaron. Le pusieron una capa como diciendo: esto es tu manto. Y le pusieron una corona de espinas porque es el rey, le decía. Y camino a esa cruz, las mujeres le seguían llorando. ¿Y qué es lo que Jesús dijo? No lloréis por mí, llorad por vuestros hijos.
No lloréis por mí. Yo sé dónde voy. Será por vuestros hijos. En ese momento en el que Jesús dijo sus últimas palabras en esa cruz, cuando Jesús, según relata el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, versículo 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento dice que el cielo se estremeció, relámpagos llenaron el cielo, hasta el punto de que incluso ese soldado centurión romano que había con él, que antes se burlaba, llegó a confesar ciertamente: este es el Hijo de Dios. Un centurión romano. En ese momento en el cual Jesús murió, el velo tan sagrado que separaba ese lugar santísimo fue rasgado de arriba abajo. Lo único que quedó a los discípulos, ¿qué fue? Huir, por cuanto había determinado acabar con todos. La resurrección de Jesús no solamente fue un hecho que estuvo profetizado, sino que además la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. Por eso cada vez que nos reunimos y cada vez que tenemos culto a Dios, cuando nosotros confesamos el credo apostólico, ¿qué es lo que decimos? Padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato. Fue un hecho histórico, por eso lo confesamos, porque tuvo lugar en un momento histórico, en un momento donde se puede registrar históricamente el gobierno de Poncio Pilato. Esa resurrección que además fue profetizada, los soldados fueron instruidos para que guardaran la tumba, y pusieron los soldados que nadie venga a robar el cuerpo de Jesús. Algo sospecharían, pero de repente el tercer día esa piedra fue movida. En ese tercer día la piedra se movió y salió. Los soldados salían apostados. ¿Qué podían hacer? Salieron corriendo, dijeron: ¿tú más hacía? Aun a pesar de que corría peligro su propia vida, ¿cómo había dejado que el cuerpo de Jesús fuese arrebatado? Aún así tuvieron que hacer esa confesión. Y aún así los gobernantes, el gobernador de aquel momento, tuvo que empezar a recibir o a lanzar bulos, rumores, para tratar de traer confusión hasta ese elemento. ¿Qué es lo que empezaron a decir? Eso que los discípulos han robado el cuerpo de Jesús. Los discípulos lo han arrebatado. ¿Qué significa eso? Eso significa, o lo que se ha dado de llamar la teoría de la imposición, que los discípulos llegaron y lo arrebataron. Otra de las cosas que empezaron a decir y a difundirse es que Jesús lo habían visto andando por ahí, que lo habían visto hablando, pero decían: no, esos que tienen unas visiones. Tienen visiones, la gente estaba tan ofuscada que han visto una visión de Jesús. Otros llegaron a decir que simplemente no murió, se desmayó. Poco difícil después de ver la muerte cruenta de Jesús y todo lo que tuvo que pasar. Y si se hubiese desmayado después de haber sido atado con el lino y haber sido envuelto con esos instrumentos que tenían para cubrir los cadáveres en aquella época, incluso los líquidos que empleaban para proteger el cuerpo y para que no oliera, eran tóxicos inclusive. Jesús, si se hubiese desmayado, ¿cómo se hubiera podido librar de esa atadura, de ese ato que empleaban en los cadáveres, sobreviviendo incluso a esos perfumes y esas cosas que echaban a los cuerpos? Pero ¿qué es lo que dijeron? No, eso es que Jesús no llegó a morir. Dicho de una manera o dicho de otra, estas tres teorías son una evidencia de que realmente Jesús resucitó. De que digan lo que digan, hubo personas que lo vieron. Hubo individuos que demuestran que cuando dijeron que no estaba el cuerpo, significa realmente que el cuerpo no había, que no estaba. Que realmente el cuerpo de Jesús había resucitado. Todo lo que quisieron traer confusión, simplemente lo que hacen es traer una evidencia mayor de que realmente Jesucristo ha resucitado. Ahora, si Jesucristo ha resucitado, ¿qué significa eso para nosotros en el día de hoy? Esto es un poco la historia. Pero ¿qué significa esta realidad para nosotros? Esta resurrección es la evidencia de que Jesús realmente es el Salvador. Esta evidencia lo que significa es que realmente, siendo Cristo, destruyó a la muerte. Pudo vencer incluso al enemigo más cruel, que es la muerte. Es la evidencia misma, es la evidencia viva de que realmente Cristo
destruyó la obra del diablo. Si Cristo ha resucitado, hoy podemos celebrar que la obra del diablo ha sido derrotada. Si Cristo ha resucitado, hoy podemos celebrar que también nosotros resucitaremos en el día del Señor. Por eso en 1 Corintios 15 nos dice que Jesús murió según las Escrituras y resucitó también conforme a esas mismas Escrituras. Es la evidencia de que este Jesús realmente es el Cristo. Que este Jesús no es de los muchos Jesús que antes habían sido proclamados. No fue Jesús, no fue el primero que salió diciendo que era el Hijo de Dios. Muchos otros antes que él proclamaron esto. Muchos se proclamaron el Mesías. Es más, todavía hay algún loco que se sigue proclamando Mesías hoy en día. Pero antes de la venida de Jesús, habían venido otros muchos diciendo que eran el Mesías. La diferencia es que todos los otros, todos los demás, todos los anteriores, ninguno resucitó. Todos ellos hay una tumba. Por eso podemos decir que solo Jesús es el Cristo. Es verdad que ha habido en la historia otros hombres que han sido poderosos, que han sido personas incluso muy buenas, que han creado buenas doctrinas, buenas filosofías de vida. Pero podemos ir a ver esas tumbas donde esos hombres hoy en día están enterrados. Pues sabemos dónde está enterrado Buda, sabemos dónde está enterrado Confucio, sabemos dónde está enterrado Alá, sabemos dónde está enterrado Mahoma. Sabemos. ¿Por qué? Porque murieron. Solo Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque Él es Cristo. Las demás personas pueden ser buenas, pueden ser excelentes, pero ninguno es el Cristo. Para ser el Cristo tenían que morir y resucitar entre los muertos. Por eso tenemos esa confesión de fe que resucitó entre los muertos al tercer día. Lo proclamamos como una confesión de fe, porque es lo que realmente creemos, es lo que proclamamos, porque eso es lo que identifica al Hijo de Dios, que creemos en esta realidad. Y lo creemos no solamente porque lo dice la palabra, como Pablo en Hechos 17, versículo 3, que predicó que Jesucristo murió y resucitó, pero también nosotros tenemos que aprender algo más. Tenemos que proclamar el por qué tuvo que morir, el por qué tuvo que resucitar. Porque la gente no sabe. Esta semana me encontré con las hermanas que me iban pasando por el pueblo y estaba hablando con una testigo de Jehová que me paró. Y llegué a la conclusión, ¿pero usted sabe quién es Jesucristo? Y yo, sí. ¿Pero usted sabe lo que es Cristo? No sabe lo que es Cristo. ¿Y entonces cómo predica? No, yo predico a Jesucristo, pero ¿saben qué es Cristo? ¿Sabes? Cristo es el nombre de Jesús. Cristo no es el nombre. Cristo es una función. No sabía. Entonces, ¿cómo predica? ¿Qué predicamos entonces? Si yo no predico la obra de Cristo, si yo no predico la obra de Jesucristo, pero no estoy entendiendo qué significa Cristo, no estoy entendiendo la resurrección tampoco. No estoy entendiendo qué es la obra de Cristo. No, el perdón de los pecados. No movemos por obras. No hemos entendido el mensaje. No solamente que Jesús murió y resucitó, sino por qué murió y por qué tuvo que resucitar. Porque si no es vana la conclusión, no tenemos conclusión ninguna. Porque tuvo que resucitar. Por eso importante es el texto de hoy, que parece que a lo mejor es un texto que no tiene relevancia con la resurrección de Cristo, Mateo 28, 18 al 20, en los últimos días, nos dio una promesa increíble, una promesa grandiosa, que toda la autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada a Él. Por lo tanto, ¿qué? Ir. Por lo tanto, ir. Hacer discípulos. Esa es la gran conclusión que Jesucristo nos dio. ¿A quién? ¿A dónde? A todas las naciones. A todo el mundo nos dio esa comisión. Porque Cristo vive. Y por cuanto tiene el poder del cielo y de la tierra. Yo estaré con vosotros, dice el Señor. La conclusión de la resurrección está ahí. La resurrección es importante. Porque si no, ¿cómo se resuelven los problemas hoy en el día? ¿Cómo tú hoy vas a resolver los problemas?
¿Cómo hoy vas a afrontar las dificultades? ¿Cómo hoy vas a vencer si no? Ese problema espiritual que puede llevar a un problema mental. Este acontecimiento histórico de la resurrección de Cristo, donde da esta palabra, es en el momento más difícil de la historia de Israel, pisoteado por el Imperio Romano. Ahí en ese momento está el mensaje de la resurrección de Cristo, en un momento terrible en la historia de Israel. Trae esta palabra: Señor Jesucristo ha resucitado. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, porque si Él ha resucitado, Él está obrando incluso hoy mismo, hasta ahora mismo, Él está obrando a través del Espíritu Santo, desde el trono de los cielos. Él está obrando en tu vida. Porque Cristo obró en ese momento puntual de la historia de Israel y cambió el curso de la historia. Hoy, con la resurrección de Cristo, puede cambiar el curso de tu historia. Porque Él sigue obrando a día de hoy. Ten fe en la resurrección de Cristo. Porque esa fe, en esa resurrección, es el respaldo que tú necesitas en el día de hoy. Es el respaldo del reino de los cielos, porque es Cristo el resucitado. Dios está contigo a través del Espíritu Santo. Por eso creo en la resurrección de Cristo. Porque si no creo en esa resurrección de Cristo, estaríamos desamparados en este mundo. ¿Quién estaría contigo? ¿Tu mujer? ¿Tus hijos? Está bien. Pero ¿cuál sería tu respaldo? El infierno nuevamente. Pero Cristo ha resucitado. Por eso donde quiera que vayas, tú tienes que orar: Señor, obra a través de tu Espíritu Santo en mi vida. Tú tienes que orar: Señor, que tu plan se pueda cumplir. Ora que tus ángeles se movilicen a tu alrededor. Ora y di que su voluntad se cumpla. Cuando termines de orar, en el nombre de Jesucristo, que es vivo porque ha resucitado, en el nombre que es vivo, y esta oración tienes que disfrutarla orando 24 horas al día, de la manera más feliz, de la manera más cómoda, de la manera donde más te llene de felicidad. Señor, que tu voluntad se cumpla. Señor, que tu reino se establezca. Señor, que mandes tu ejército de ángeles espirituales alrededor de mí y alrededor de esta situación donde yo me encuentre. Moviliza ese ejército espiritual. 24 horas disfruta de esa oración. Mateo 28, 16 decía, en el versículo 16 nos dice que los 11 discípulos se fueron al monte donde Jesús les había dicho que fueran. Ir a ese monte, les dijo Jesús. No vayas por caminos incorrectos, no vayas a lugares incorrectos, no vayas a lugares donde Dios no ha dicho que vayas. Ve al lugar correcto donde Él te está indicando. Sigue el camino que Jesús te ha instruido. Cree en el pacto y ora 24 horas al día. A veces nosotros tomamos nuestras propias determinaciones y nuestras propias direcciones en la vida, y hay veces que tratamos de ir por el camino que nosotros trazamos, o nosotros entendemos que es el mejor camino. Pero Jesús nos dice ir a un monte concreto, a un lugar concreto, determinado. Jesús nos encamina en una dirección. Luego Lucas le dice: tenéis que bajar a Jerusalén. ¿Y qué hacemos en Jerusalén? Esperar a que la promesa se cumpla. Y ellos bajaron a ese lugar. Pero Señor, Jerusalén es donde te han detenido. Jerusalén es donde te han crucificado. En Jerusalén es donde está el foco de mayor resistencia. Bajar a Jerusalén nos indica el camino y la dirección correcta. Señor, ¿a qué? Esperar en oración a que la palabra se cumpla en tu vida. Porque tenemos en la puerta del cartelito que llamamos aposento alto. Esta hermana está testigo de Jehová, decía: allí yo conozco porque era peruana. En Perú hay muchas iglesias de aposento alto. Es una denominación, es una religión. Yo le digo: hermana, no me ofenda. Nosotros no tenemos ninguna religión, le dije. Ya le he dicho varias veces, no tenemos ninguna religión.
Porque ella me preguntaba, ¿de qué religión eres? Digo, perdón, yo no tengo religión. En la Biblia no aparece esa palabra siquiera. Búscala, no aparece la palabra religión en la Biblia. No es necesario. Aposento alto no es una denominación. Aposento alto no es una religión. Aposento alto es un estado. Es un estado de fe. Aposento alto, ¿qué es? Es estar esperando la promesa de Dios que Dios cumple en tu vida. Ya ahí estaban esperando. ¿Por qué? Es el lugar que Dios determinó. Entonces tenemos que estar en el lugar que Dios ha determinado. ¿Dónde? Orando. ¿Qué tienen en el aposento alto? Orar. Hechos 1:14. Estaban juntos, estaban unánimes, estaban orando. Capítulo 2:1 de Hechos, ¿qué dice? Que hasta que llegó el día de Pentecostés. ¿Pero qué estaban? Estaban todos unánimes juntos. ¿Verdad? ¿Qué hacían? Orando. 24 horas. Orando. ¿Esperando qué cosa? El cumplimiento de la palabra. ¿Por qué llamamos a aposento alto? Porque es un lugar donde tenemos que estar orando, donde tenemos que preparar para recibir la palabra y el cumplimiento de esa palabra que Dios nos ha dado, para que cuando salgamos de aquí podamos hacer la evangelización, como hicieron los apóstoles, los discípulos en aquel entonces, que podamos penetrar en la sociedad, conquistar las 15 naciones, levantar los 3.000 discípulos, llegar hasta Macedonia, llegar hasta Roma, como llegó Pablo, llegar hasta el último de la tierra, el Ministerio de España. Por eso yo siempre digo, yo creo que Pablo llegó a España, porque era el deseo de Dios que había puesto en el corazón de Pablo. Y si estaba en el corazón de Dios, ¿se cumplirá o no se cumplirá? Debemos ser llenos del Espíritu Santo, nos dice la palabra la semana pasada también. Si nos mantenemos en este pacto y oramos, puede superar cualquier problema. ¿Amén? Puede superar cualquier dificultad, porque el Señor ha resucitado. Él tiene que estar con nosotros. Él está con nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Jesús resucitó en un cuerpo perfecto, glorificado, y ahora mismo, hoy, ahora, está obrando a través de su Espíritu Santo sobre cada campo, sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada iglesia. Él está obrando. Tenemos que experimentar que Cristo ha resucitado, que Cristo es Dios vivo y que Cristo está obrando a través de la obra del Espíritu Santo. Obra de la manera más cómoda con esta, obra de la manera más feliz con esto, pero obra 24 horas al día, de una forma feliz con esta palabra. No tienes que seguir refunfuñando, no tienes que seguir murmurando, no tienes que seguir pegando patadas a los botes, como antes los niños pegaban patadas a los botes cuando jugaban, cuando estaban enfadados, daban una patada al gato. No es necesario. Todo lo que ves, todo lo que hagas, todo lo que vivas, conéctalo con la oración 24 horas. No refunfuñes, simplemente conéctalo con la oración. No murmures, conéctalo con la oración. No critiques, conéctalo con la oración tu problema. No te deprimas, conéctalo con la oración 24 horas. José, como esclavo, trabajaba, pero no dejaba de orar. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? Hay quienes dicen, soy esclavo, es que Dios no está conmigo, ya no oro. ¿Verdad? Me ha salido mal el trabajo y del trabajo en que estaba, me ha salido mal, me han despedido, es que Dios no estaba conmigo, ya no oro. Algunos estudiantes también dicen lo mismo, he suspendido las asignaturas, Dios no está conmigo, ya no oro. Pero José, siendo esclavo, oraba. José, estando en una cárcel oscura, oraba. ¿Por qué no haría? Porque sabía que Dios estaba con él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ora 24 horas. Dios está contigo, siempre, continua, constantemente. Porque Cristo ha resucitado. Está contigo, por lo tanto. Y por lo tanto, está contigo significa
que no es un monigote que va a tu lado simplemente haciéndote la sombra. No es como tu sombra. Muchas veces creemos que Dios está conmigo, digo, sí, como la sombra que va conmigo, pero ¿qué hace la sombra? No hace nada, ¿verdad? Simplemente la sombra va de paseo una vez va adelante, otra vez va a un lado, y otra vez va detrás, y otra vez va adelante, ¿verdad? Depende de donde estés en relación al sol. Pero no hace nada. Jesucristo no está con nosotros como una sombra. Significa que Él está obrando. No es solamente un acompañante. No es algo que solamente decir, bueno, sé que está ahí. No me han robado la sombra. Me recuerda la película de Peter Pan, no sé por qué. La sombra va conmigo y... No estamos hablando de eso. Cuando decimos que Dios está conmigo, cuando estamos proclamando la bendición de Emmanuel, lo que estamos diciendo es que Él está obrando en tu vida. Es que Él está obrando. ¿Sabes, Señor? Pero yo le pedí paciencia y es que todavía no la tengo. ¿No será porque a lo mejor te está vendiendo en situaciones para que tú ejerzas la paciencia? ¿Es así o no? Dios está obrando, sí, porque cada vez estoy peor, porque cada vez estoy más. Eso es porque el Señor te está trabajando en las áreas donde tú tienes que ejercer la paciencia. Pero nosotros somos así, yo le pedí paciencia, pues la pedía. Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Jesús que está resucitado, que es vivo, está sentado en el trono del cielo y está con nosotros ahora a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso hoy quiero bendecir en el nombre de Jesucristo. Hoy donde queremos orar también para que recibamos la sanidad también, como Jesús recibió la sanidad completa resucitando. Jesús también dice que murió por nuestros pecados y también por nuestras heridas. Y yo también hoy quería que orásemos por esto, que recibamos sanidad en nuestra vida a través de la palabra y del mensaje. Para eso os pido que creáis en el pacto. Os pido que creáis que el Señor Jesucristo ha resucitado y está contigo. Y por lo tanto, ora 24 horas al día. Hermano, que no te engañen. Que no te engañen. Él está contigo 24 horas al día. Ora 24 horas al día. Si puedes orar de esta manera, incluso la depresión que sufriste durante tiempo, Dios la sanará. Dios la sana. Y digo la depresión porque es una de las cosas que hoy en día cada vez más están creciendo y cada vez más se están multiplicando este tipo de enfermedad. Incluso los problemas mentales que a veces afrontamos. Si nos abrazamos a este pacto, si creemos en la resurrección de Cristo, oramos 24 horas teniendo el pensamiento de que Cristo es Dios vivo, incluso los problemas mentales se sanarán. Por eso bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor resucitado esté con vosotros y esté con vuestros hijos, desde ahora y para siempre. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, dándote gracias. Te alabamos, Señor, porque estás obrando, incluso ahora mismo, en este instante, a través del Espíritu Santo. Por eso, Padre, queremos orar dándote gracias. En primer lugar, porque salvaste nuestras vidas, porque salvaste nuestra alma, esa alma que está recubierta de carne, pero que esa alma recubre al Espíritu que tú pusiste, porque tú le diste espíritu y lo recubriste con alma, y el alma lo recubriste con carne, con lo físico. Creemos en la realidad espiritual, se convertirá también en la realidad física, que si tú sanas nuestro espíritu, sanarás nuestra alma y sanarás nuestro cuerpo. Por eso oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo en este día, que las obras de sanidad tengan lugar. Que ya que disfrutamos de la bendición de que el Señor está con nosotros plenamente, que podamos gozarlo 24 horas al día, que podamos disfrutar de la felicidad en medio de tu sanidad. Para eso, Señor, oramos que todas las fuerzas de la oscuridad, toda la obra de Satanás que fue derrotado en la resurrección de Cristo se quiebren en tu nombre. En el nombre de Jesucristo resucitado oramos. Amén.